en conclusión, una ideología que quiere imponerse de manera autoritaria, de manera autocrática, de manera dictatorial. Y por lo tanto, a ese pensamiento de género, finalmente, se le denomina ideología porque tiene un conjunto de ideas, pero que se plantea desde un punto de vista de un enfoque político y sociocultural, más no desde un punto de vista netamente científico, de acuerdo con la naturaleza y bajo un punto de vista de la ciencia en concordancia con la biología y con la anatomía como ciencias naturales. Entonces, en síntesis, lo que tenemos es la ideología de género es un conjunto de pensamiento e ideas anticientíficas, ¿no? Es un pensamiento anticientífico que va o riñe contra la naturaleza y las leyes de la biología y de la anatomía. En nuestro país, bueno, empezó este movimiento, se podría decir, sobre este tema, tomando en cuenta el aspecto de la familia y empezaron a reproducirse, que creo que al final no se ha repartido, unos textos con unas historias en las cuales pues obviamente se veía que chocaban mucho con la parte conservadora de las familias, ¿no? Creo que ese fue el primer punto. Jorge, ahora sí creo que estamos conectados. Sí, mucho gusto. No sé si me están escuchando. Hemos tenido dificultades. Perfecto, excelente, excelente, no hay problema. Un saludo al doctor Walter Villegas. Me da gusto que tome el tema de la ideología de género, porque esto se ha ido avanzando desde hace 10 años. Muy pocos lo han percibido. Ahora ya están en la escuela, están instalados en las escuelas desde hace aproximadamente 5 años, los textos escolares. Ha habido mucha resistencia a una sociedad todavía con una formación muy cristiana, católica, católica sobre la presencia, casi el 80%, 83% son católicos, con 15% son protestantes en las diferentes manifestaciones y han tenido un rechazo. Muy bien que el doctor Walter lo haya manejado de una manera científica, porque a veces cree que es una contraposición del abstracto religión a las evidencias científicas. Pero el doctor Walter nos está diciendo que las evidencias científicas van determinando el sexo y género es una creatividad social, es una creatividad de varias personas que se ponen de acuerdo o cómo se perciben. Y nos está trayendo dificultades de modo tal que Europa está en pleno retroceso a esta ideología de género. Hay países que se han retrotraído y que simplemente están tomando el concepto general del ser humano. Walter, con la claridad que tú siempre manifiestas, ¿es acaso cuando uno cae en el feminismo, se olvida un poco de la otra parte humana que también son los varones? Siempre se dice cuántas mujeres han fallecido o han muerto y nos estamos olvidando de cuántos varones han fallecido. Este es a nivel legal, este es un grado real de justicia, tomando predominancia en un lado y olvidándose del otro lado, o conceptúas tú que la ley es general para todos, sin distinción de sexo, sin distinción de caracteres o creencias sociales? Sí, profesor, ante todo me da mucho gusto, me da mucha alegría y mucha felicidad volver a verlo después de mucho tiempo. Lamentablemente no nos podemos ver por ahora en persona, pero sí me da mucho placer de verlo, mucho gusto, es un honor para mí verlo por esta fría pantalla, pero que en realidad su presencia la convierte en una cálida pantalla, a pesar de la distancia en la cual usted y yo estamos ahorita, ¿no? Distanciados, pues, usted en San Juan del Urigancho, ¿no? Y yo aquí en la Perla Alta. Pero es como que usted estuviera, pues, acá frente a mí, ¿no? Frente a frente, cara a cara, ¿no? A menos de 1 metro de distancia. Y bueno, es un honor para mí verlo por esta vía, profesor Guillén. Una vez más, muchísimas gracias por la invitación. Respecto al tema en sí, profesor Guillén, yo quería acotar lo siguiente.
para poder reforzar la idea desde el punto de vista científico de lo que yo estaba diciendo hace un momento, hace un rato. Por ejemplo, no voy a poner dos ejemplos, ¿no? Porque son dos ejemplos muy conocidos, ¿no? Para empezar a nivel nacional, la momia Juanita, ¿no? Cuando se habla de la momia Juanita, ¿no? Se dice la momia Juanita, ¿no? O sea, estoy poniendo un caso concreto, como se dice, con naranjitas, manzanitas y platanitos, como para que estos defensores de la ideología de género, a ver si me pueden entender, ¿no? Entonces, cuando se habla de la momia Juanita y se le pone, o sea, es una evaluación, un test del carbono 14, ¿no? Que es una prueba científica, ¿no? Para poder evaluar, ¿no? La cantidad de años a la cual pertenece ese resto arqueológico, ese resto humano o ese resto animal, ¿no es cierto? Para poder hacer un análisis científico, cuando se pasa por el carbono 14, no se va a detectar si la momia Juanita, digamos, ha sido pues de género fluido, o si ha sido trans, o si ha sido LGTBI, de qué género, ¿no? De los 118 espectros, ¿no? Digamos de los más de 300, ¿no? Géneros, ¿no? Que supuestamente ahora la ideología de género impone, ¿no? Eh, el, el, cuando pasemos o sometamos a la momia Juanita, simplemente el carbono 14 me va a detectar o me va a señalar, me va a arrojar y me va a decir si es hombre o es mujer, y punto. Igual, eso para un caso de, digamos, concreto, ¿no? Nacional, ¿no? Por ejemplo, otro caso a nivel mundial. Por ejemplo, si yo paso a los restos de Tutankamón, ¿no? El famoso faraón egipcio, igualmente, no me va a decir, no me va a arrojar la prueba del carbono 14, ¿no? Que si perteneció pues al género fluido o si fue lesbiano o si fue un viejo lesbiano, si fue un gay, un homosexual o si fue una lesbiana, ¿no? Simplemente me va a arrojar si fue varón o mujer y punto. O sea, para ambos casos concretos, a nivel nacional, el caso de la momia Juanita me va a arrojar que es mujer, y para el caso de Tutankamón a nivel mundial o a nivel internacional, a nivel global, me va a arrojar que el faraón egipcio fue varón, ¿no? O sea, no me va a arrojar a qué género pertenece, pero sí me va a arrojar a qué sexo pertenece. Entonces, una vez más con eso demuestro que lo que nosotros planteamos es bajo un punto de vista científico, netamente científico, estrictamente 100% científico. Entonces, con eso demostramos una vez más que el género es una deconstrucción social, porque ni siquiera estamos hablando de una construcción social, sino están deconstruyendo, es decir, están destruyendo las ideas, los conceptos y sobre todo están destruyendo los conceptos científicos. Mientras que nosotros lo que planteamos, más allá de lo que usted bien lo ha dicho, y gracias por acotarlo, profesor Guillén, más allá de la religión o del punto de vista religioso o más allá del catolicismo, del cristianismo, nuestra posición es netamente 100% científica, desde el punto de vista anatómico, desde el punto de vista de la anatomía, desde el punto de vista de la biología. Y con respecto a la pregunta que usted plantea, profesor Guillén, sí es verdad que lamentablemente con este concepto de femicidio o de feminicidio, ¿no? Se ha pretendido, pues, ir en detrimento de los derechos fundamentales, de los derechos constitucionales y de los derechos humanos, no del varón solamente, sino del ser humano en sí. Porque cuando nosotros, por nuestra formación social cristiana que usted y yo tenemos, profesor Guillén, nosotros, acuérdese bien, hablamos dentro de la doctrina social cristiana, nosotros hablamos, sostenemos y defendemos a la persona humana. Y la persona humana trasciende más allá de su existencia, o sea, la existencia de la persona humana trasciende más allá de su género, como ellos plantean, o más allá de su sexo, como nosotros lo planteamos. Independientemente de los 300 géneros que ellos planteen, o independientemente de los dos sexos que nosotros planteamos, varón y mujer,
nosotros defendemos a la persona humana. Y por lo tanto, nosotros estamos en la obligación, en el deber y en el derecho de defender tanto al varón y defender tanto a la mujer. No por ser varones o por ser mujeres, sino por ser tan simple y tan complejo como lo es el ser persona humana. Así es, profesor Guillermo. Muy bien, entonces Importante. nosotros podemos añadir a esto que la segmentación de las personas, hablando socialmente, no debe involucrar, porque todos somos iguales en dignidad, pero con características diferentes cada persona. Iguales en Correcto. dignidad, pero con características sociales diferentes, ¿no? Etnográficas diferentes. Ahora, ¿cuánto perjudica toda esta complejidad del pensamiento de ideología de género a los niños de 11, 12, 13 años? ¿Cuánto perjudicaría, doctor Walter? Perjudicaría definitivamente, y no solamente a los niños de 11, 12 o 13 años, porque ya estamos hablando de púberes, sino que perjudicaría incluso a los niños de 6, 7 años, niños más pequeños, porque definitivamente con esta currícula escolar, ¿no? O sea, tanto fue el escándalo, yo me acuerdo, profesor Guillén, no sé si ustedes se acordarán, estimados amigos, cuando incluso hasta el dictador Vizcarra, porque hay que llamarlo así, hasta el dictador Vizcarra salió en pantalla de televisión a estar en contra de la currícula educativa. Fue un escándalo. No sé si usted se acordará cuando él incluso anunció que iba a destituir a todos aquellos miembros del Ministerio de Educación que sacaron unos dibujos pornográficos dentro de la currícula educativa. Y a pesar de ser Vizcarra el principal propulsor e impulsor de la ideología de género aquí en el Perú durante los últimos tiempos. O sea, para que el principal defensor, promotor e impulsor de la ideología de género aquí en el Perú haya puesto literalmente el grito al cielo y además se haya hecho pasar literalmente como un santo de poder salir en pantalla nacional en un mensaje presidencial poco antes de que lo vacaran del cargo, definitivamente es porque ha sido algo gravísimo lo que está ocurriendo y lo que está ocurriendo dentro del Ministerio de Educación actualmente, ¿no? O sea, con eso yo le respondo, profesor Guillén, a qué nivel ha estado llegando no solamente el Ministerio de Educación, sino que además también el Ministerio de Salud, donde, por ejemplo, son pocos los peruanos, incluso dentro de los defensores pro vida y pro familia, son pocos los que tienen el conocimiento respecto a lo siguiente, que con el impuesto de todos los peruanos, el Ministerio de Salud ofrece tratamiento gratuito a los trans para poder implantarse hormonas femeninas dentro de su etapa de iniciación sexual. ¿Y ese dinero de dónde sale? No sale del presidente de la República, no sale de los congresistas, no sale del ministro de Salud. Sale del dinero de todos los peruanos. Es decir, hay cientos o miles de personas que sufren de cáncer, que sufren de enfermedades terminales, sufren de esclerosis múltiple, sufren en fin, de un sinnúmero de enfermedades. Ahora tenemos lo de la pandemia del coronavirus y sin embargo el Estado peruano tiene que pagar con el dinero de todos los peruanos, por ejemplo, para muestra un botón, vuelvo a repetir o reiterar, tratamiento gratuito para los trans en etapa o en fase de iniciación, ¿no?, de su sexualidad, para que los trans literalmente puedan implantarse hormonas femeninas. No lo digo yo, lo dice un argentino, lo dice Agustín Laje en uno de sus videos donde muestra incluso un documento, una resolución
del Ministerio de Salud, donde ordena de estos tratamientos con implantación de hormonas femeninas para los trans, tratamiento gratuito que parte del Ministerio de Salud. ¿Y quién lo paga? Lo pagamos todos nosotros con nuestros impuestos, lo pagamos todos los más de 33 millones de peruanos. A eso voy, profesor Guía. Entonces, ¿crees tú que es necesario reformular la currícula educativa en este aspecto? Sí, claro, por supuesto. Yo siempre he considerado que la currícula educativa, para empezar, los hijos, en primer lugar, si ya que, bueno, desde mi punto de vista religioso, católico, cristiano, apostólico, romano, conservador, si así lo quieren llamar, para empezar, los hijos son de Dios, en primer lugar. Y en segundo lugar, los hijos son de los padres. Los hijos no son del Estado. Los hijos, por algo, existe el derecho de tutela y los demás derechos que tienen los padres sobre los hijos. El derecho de custodia, el deber de... y así mismo como existen derechos, existen deberes también de parte de los padres con los hijos. El deber de alimentación, o el deber de dar alimentos, etcétera. ¿O acaso el Estado está obligado a dar alimentos a los hijos o a los niños que uno tiene dentro de su casa? No. Entonces, por lo tanto, el Estado no tiene por qué imponer una ideología perversa, ¿no?, a tus propios hijos. Porque entonces estaríamos hablando ya de un Estado nazi o de un Estado nacional socialista, donde, por ejemplo, en el Tercer Reich, ya los hijos ya dejaban de ser de los padres, sino que pasaban a pertenecer al Estado alemán, en este caso, al Tercer Reich, al Estado nazi, a un Estado hitleriano. Entonces, lo que estamos viviendo actualmente hoy en día es una suerte de neonazismo del siglo XXI disfrazado de ideología de género. Esa es la realidad que hoy actualmente estamos. Por ejemplo, en España se prohibió a una ONG, hubo un famoso camión o un bus, ¿no? Un camión, en fin, bueno, un bus, ¿no?, donde decía, los niños tienen pene y las niñas tienen vagina. Y se armó todo un escándalo y prohibieron su libre circulación. Prohibieron que ese bus circulara por las calles, porque decían de que eso era tentatorio de los derechos fundamentales, de los derechos constitucionales y de los derechos humanos, y que eso era cavernícola, retrógrado y demás cosas, ahí en España. Violando, vulnerando, ¿no? Un juez dictó que se retirara, ¿no?, de circulación ese bus, afectando el derecho a la libertad de expresión, afectando el derecho a la libertad de pensamiento, afectando el derecho a la libertad de ideas. Igualmente, por ejemplo, en Argentina, país cercano al nuestro, aquí en Sudamérica, en América del Sur, en América Latina, por ejemplo, ya han existido casos concretos de periodistas radiales o de periodistas de televisión, donde, por ejemplo, ya no pueden hacer críticas a los pañuelos verdes, ya no pueden hacer críticas al lesbianismo, al feminacismo, al feminismo, a los LGTBI en cuanto a sus excesos, ¿no? Ya no pueden hacer crítica a la ideología de género porque si no, ya les caen denuncias penales, ya les caen denuncias administrativas, o si no, ya les caen demandas civiles multimillonarias, o ya les cierran los medios de comunicación, etcétera. Entonces, si eso no es dictadura, entonces díganme qué cosa es eso. Porque no me van a decir que eso es democracia, ¿no? Claro que ellos hablan muy bonito de pluralismo, diversidad, tolerancia, etcétera, ¿no? Algo muy parecido a lo que a mí me enseñaron en la PUC. Pero cuando uno iba en contra de esa corriente de pensamiento único, era literalmente ahí donde salían con todo y destruían pues a todo pequeño rival, ya sea chico o grande, que vaya en contra de ellos, en contra de su pensamiento único. Esa es la realidad.
O sea, lo que yo he vivido en la PUC cuando yo fui estudiante universitario, pensé que solamente yo lo iba a vivir dentro de esa ciudad universitaria. Pero lamentablemente, lo que he vivido yo en la PUC a principios del año 2000 hasta el año 2010, en promedio en la década pasada, en la década ya antepasada, es lo que ahora actualmente estamos viviendo en la sociedad peruana de hoy y peor aún en la sociedad global del siglo XXI. ¿No? O sea, lo que yo viví en la PUC fue como un centro de laboratorio que ahora nunca pensé verlo, que el mundo se convertiría en la PUC, en la ciudad universitaria. O sea, es la realidad que yo viví hace 20 años como estudiante universitario, es la realidad que estamos viviendo actualmente en el mundo de hoy, con la ideología de género como una dictadura de pensamiento único, disfrazado de diversidad, tolerancia y de pluralismo democrático. ¿Cuánto ha servido o no sirve el ser políticamente correcto en este tema de la ideología de género? Como tú muy bien dices, han cortado las opiniones, porque caen en opiniones, ¿no? Se ha cortado la expresión de la palabra y se ha vuelto una dictadura de minorías. ¿Por qué cuánto daño pudiera hacer también el llamado lenguaje inclusivo? ¿O no hace un daño dentro de la sociedad, en este caso peruana? Por supuesto, profesor. A ver, para empezar, la propia Real Academia de Lengua Española ha proscrito el lenguaje inclusivo, ¿no? Entre comillas, ¿no? Lo que se podría plantear o denominar como lenguaje inclusivo, entre comillas, ¿no? Luego, nuestro más famoso, célebre escritor peruano, Premio Nobel de Literatura, año 2010, don Mario Vargas Llosa, no solamente ha criticado, ha cuestionado o ha censurado la ideología, el lenguaje inclusivo de la ideología de género, sino que hasta se ha burlado del lenguaje inclusivo. O sea, poco más, en resumidas cuentas, el célebre escritor don Mario Vargas Llosa ha dicho que es un asunto de ignorantes, es ignorancia pura. O sea, ni siquiera para poder entrar en más detalles, es ignorancia supina pura y dura. Porque tú no puedes cambiar el todos o el todas por todes. O como diría esta actriz de Al fondo y sitio, ¿no? El mundo por la munda. ¿No? O sea, tú no puedes cambiar la naturaleza conceptual del lenguaje, ¿no? Tú no puedes cambiar la morfología, la sintaxis, la semántica de las palabras, ¿no? De acuerdo a tu capricho, ¿no? O de acuerdo a tu pensamiento, de acuerdo a lo que tú crees, piensas o señalas. O sea, precisamente eso es lo que, por ejemplo, plantea la ideología de género. Por ejemplo, en Argentina, ¿no? Saliéndome un poco el lenguaje inclusivo, pero digamos, antes que se me vaya el ejemplo, por ejemplo, un exceso más, por ejemplo, de la ideología de género es, por ejemplo, en Argentina, para poder jubilarse un varón, tiene que tener o cumplir la edad de 65 años. Para que una mujer se pueda jubilar en Argentina, tiene que tener la edad de 60 años. Y ahora con este asunto, tema o planteamiento de la ideología de género, por ejemplo, digamos, si usted, yo usted o yo, profesor Guillén, digamos, queremos jubilarnos antes, podríamos ahora sacarle la vuelta a la ley. Porque, por ejemplo, usted podría ir al registro civil, no allá en Argentina, y en vez de ser Jorge, podría llamarse Jorja o Jorgita, ¿no? Y declararle que ya no quiere seguir trabajando hasta la edad de 65 años, sino hasta la edad de 60 años, y por eso se va a jubilar, y ya a partir de ahora ya no va a ser Jorge, sino Jorge o Jorgita. O igual yo, por ejemplo, llegando a esa edad, ya no quiero ser Walter, sino voy a ser Walteria o Walterita o Waltercita, ¿no? Entonces me convierto y me transformo en mujer a propósito, adrede,
no con el fin de sacarle la vuelta a la ley para poder utilizar o hacer uso o beneficio o disposición de mi derecho a la pensión. Entonces, a esos son los límites absurdos de a lo cual ha llegado a sostenerse o plantearse actualmente con la ideología de género. Por ejemplo, ahí en Argentina, ¿no? Y así sucesivamente en España, en Canadá y en otras partes del mundo, donde la ideología de género se ha impuesto sobremanera en todos los aspectos negativos Bueno, para la sociedad. la ideología de género sigue y seguirá siendo, creo, un tema totalmente controversial, pero vámonos a la publicidad. Estamos con el doctor Walter Villegas, magíster en Derecho Constitucional y Derechos Humanos, y el tema de hoy es ideología de género en las escuelas. La publicidad y regresamos. Gracias. En Reverdece Import tenemos mochilas, fumigadoras y pulverizadoras de largo alcance y de reconocidas marcas, hasta con 2 años de garantía. Seguimos con el doctor Villegas y el tema ideología de género. Definitivamente lo que usted ha manifestado en nuestra primera parte del programa es totalmente cierto. Ahora el tema es cómo se puede manifestar esto, por ejemplo, en el caso de las familias, puesto que los valores han sido disruptivos dentro de casa, especialmente durante este tiempo de pandemia. Usted es padre de familia y obviamente siempre tratamos como padres pues, de darles lo mejor a ellos para el tema del ejemplo. Estamos tocando el tema de ideología de género como un tema curricular, como un tema que se va a llevar a las escuelas, pero desde el punto de vista de la familia, donde muchas familias no están brindando un ambiente positivo a los hijos, ¿cómo se puede trabajar esta situación y cómo se puede hablar desde un punto de vista legal para que las familias empiecen a caminar, empiecen a guiar a sus hijos de la mejor forma? Porque justamente esta situación que muestra el Estado, con el tema de ideología de género y la situación de la falta de soporte familiar, quizás hace que lamentablemente no logremos conciliar. Y al final de cuentas, el Ministerio de Educación y obviamente el Estado trate de imponer en las familias pues una forma de vivir que no le corresponde, como usted nos había manifestado al comienzo, ¿no? Sí. A ver, yo creo que en ese sentido las familias lo que tienen que hacer es seguir luchando por que se les respeten sus derechos, ¿no? Sobre todo el derecho de los padres a criar a sus hijos, ¿no? El derecho del padre y el derecho de la madre de criar correctamente a sus hijos de acuerdo
a sus valores, a sus ideas y a sus principios, porque no podemos permitir que venga el Estado a convertirse en un Estado déspota, tirano y dictador, a querer imponernos sus propios valores, entre comillas, sus propias ideas, sus propios pensamientos, ¿no? Porque creo que en ese sentido ni siquiera ninguna dictadura del mundo, tanto de corte comunista, socialista o de extrema derecha, ¿no? Ha llegado a tanto, ¿no? A los límites de hoy, actualmente en el siglo XXI. Me refiero a viejas dictaduras del pasado, tanto en el siglo XIX o en el siglo XX, ¿no? Sin embargo, hoy actualmente estamos viviendo, pues, una sociedad posmoderna, ¿no? Donde los valores, ideas o principios se han deconstruido totalmente, con un pensamiento anticientífico, y definitivamente, pues, los padres de familia que sean conscientes, ¿no? De poder hacer activismo político, educativo y social con respecto a la crianza de sus hijos, ¿no? Porque si no, pronto, muy pronto, digamos, aquellos padres de familia que sean católicos, cristianos, apostólicos, romanos, evangélicos, adventistas, mormones, etcétera, prácticamente dentro de poco la Biblia va a pasar a convertirse, pues, en un libro, ya no en un libro sagrado, sino en un libro prohibido dentro de la sociedad actual del siglo XXI. Y vamos a tener de pronto, pues, aquella quema de libros, ¿no? O en todo caso aquella quema de Biblias, ¿no? De manera similar, pues, a lo que tal y como sucedió, pues, como se pudo ver en la película Fahrenheit 451, ¿no? Donde hubo una quema de libros inmensa, ¿no? O, por ejemplo, cuando el Estado nazi o el Estado hitleriano, el Tercer Reich, también quemó libros. En este caso, de pronto vamos a pasar a una quema de Biblias masiva, ¿no? Si es que seguimos permitiendo, sinceramente, esta situación de destrucción de las ideas, de los valores y de los principios de los padres de familia, ¿no? En todo aspecto, dentro de la sociedad peruana y de la sociedad global, dentro de la sociedad mundial también. Justamente lo que acaba de decir es algo muy importante. Nosotros, como un país subdesarrollado, normalmente tenemos la tendencia a copiar cosas que se encuentran en otros países, ¿no? Si bien es cierto, se respeta lo que es la igualdad y los derechos humanos en cada persona, los deberes y derechos que tenemos cada uno de nosotros, pero sí creo que es importante que hay que tallar es que dentro de las familias los valores deben estar bien constituidos, porque justamente estos problemas que crean un problema social muchas veces se deben también a los conflictos familiares que se llevan dentro de casa. Y obviamente al reflejarse en un ambiente social de una escuela, pues produce que se lleven a cabo una serie de normas que quizás obviamente dañan a muchas familias que no están realizando este tipo de acciones, pero que lamentablemente se cruzan por el detalle de ir a una misma escuela. Entonces, sí creo que es importante que se debe manejar desde pequeños, pues el tema de valores en casa, valores familiares que permitan que los chicos tengan una posición derecha, una posición firme, decisiones únicas, ¿no? Que les permita tener la libertad de poder, obviamente, saber hasta dónde llegan y hasta dónde no, tener límites, porque creo que la falta de límites es lo que está haciendo, pues obviamente que el Estado empiece a aflojar muchísimas cosas y se vuelve más permisivo, ¿no? Esa creo que es una tarea que todo padre de familia debe tener y obviamente tratar de, dentro de lo posible, pues defender, obviamente, que la educación, si es cierto, la educación, muchas veces pensamos que está en la escuela, la educación está en casa. La educación empieza en casa. Toda la adquisición de conocimientos va a la escuela. El desarrollo social está en la escuela, por supuesto, pero ¿qué cosa aplican los niños? Aplican lo que los padres le han enseñado. Y tenemos que manejar eso, tenemos que evitar todo tipo de violencia dentro de la escuela, el bullying, el poder, el maltrato físico, el maltrato psicológico que existe, todo eso hace que
los chicos no tengan ese soporte emocional que los ayude a poder seguir avanzando. Nosotros como este programa de educación y cultura, siempre tratamos en la medida de lo posible de ser muy claros en la situación y obviamente tener todas las opiniones libres para poder decidir qué cosa podemos hacer como padres de familia y qué mejor para nuestros hijos. Más aún todavía, después de estos 2 años de prácticamente haber estado dentro de casa y obviamente ir a una semipresencialidad que se va a llevar a cabo a partir del mes de marzo y que vamos a tener que trabajar con muchos jóvenes, con muchos niños pequeños, otros de 11, 12 que están en la edad puber y que obviamente van a venir con muchos conflictos sociales propios de la edad que le corresponde, ¿no? Nosotros agradecemos que usted, señor Villegas, pues obviamente nos haya un poco abierto este panorama de ideología de género que se nos está viniendo como una corriente y que obviamente con estos cambios gubernamentales, con estos cambios de ministros, pues no se puede mantener una sola línea en el trabajo educativo, ¿no? No tenemos la forma de poder manejarlo y esto sigue avanzando como una ola y obviamente va llegando de otra forma, ¿no? Jorge, ya estás conectado. Sí, obviamente que el tema no necesariamente es polémico si somos una sociedad con valores. No tendría por qué ser polémico, ¿no? Simplemente hay conductas, el pueblo peruano tiene sus valores históricos, sociales. Entonces eso creo que puede determinar muy bien cuando uno quiere forzar el pensamiento, forzar la conciencia de toda una sociedad, va a encontrar mucha rigidez, ¿no? Entonces, la educación nos tiene que servir como herramientas para el futuro y no para confrontarnos entre nosotros mismos. A todo esto, doctor Villegas, ¿nos podría decir usted, en el marco de la diferenciación de por qué muchas personas ahora quieren percibirse mujer o viceversa, y sin embargo está generando todo un caos legal dentro de las personas? Esto nos llevaría a todo un entrampamiento legal, legítimo, de toda una sociedad, nos llevaría prácticamente a retroceder 300, 400 años en el derecho civil. Sí, claro, definitivamente ese voluntarismo caprichoso, hedonista, ¿no? De poder, pues, asumirse tal o cual, ¿no? Donde prácticamente, o sea, a ver, para empezar, toda persona, yo creo, ¿no? O sea, poniendo un ejemplo claro y concreto, siguiendo lo que dice Laje, ¿no? Lo que dice Agustín Laje, ¿no? El famoso argentino que escribió el nuevo libro, el libro negro de la nueva izquierda, ¿no? Lo que aquí conocemos actualmente como los progres, los caviares, ¿no? La cultura progre caviar, ¿no? Lo caviar puc, ¿no? O sea, cada persona tiene derecho a autopercibirse como más y mejor quiero desee. O sea, a lo que voy es lo siguiente. Si usted se considera Superman y yo me considero Batman, ¿no? Y la señorita Jessica se considera o se autopercibe como la Mujer Maravilla, como Linda Carter o Gal Gadot, ¿no? Ella está en su total pleno derecho. Y al igual usted, si usted quiere asumirse ser Superman como el famoso actor, ahorita ya no me acuerdo el nombre, de los 80s, que era el famoso actor de Superman, o si yo me quiero asumir como Michael Keaton o Christian Bale y ser Batman, estoy en mi pleno derecho. Pero lo que no podemos hacer es que el Estado sea un agente promotor, ni difusor, y mucho menos financiador o financista de nuestras ideas, de nuestros devaneos y de nuestros caprichos. Porque eso es lo que hace la ideología de género. Captura al Estado, secuestra al Estado, toma el Estado para poder financiar sus deconstrucciones ideológicas, morales y socioculturales. Es decir,
para poner un ejemplo claro y concreto, como dice el amigo Agustín Laje, si yo me considero Superman o Batman o la señorita Jessica se considera la Mujer Maravilla, nosotros podemos considerarnos lo que queramos ser, pero nosotros no podemos exigirle al Estado que nos pague o nos financie o que, mejor dicho, nos subsidie con dinero en efectivo, con dinero de todos los peruanos, para poder ser los caprichos que nosotros querramos ser. O sea, como se dice, si tú quieres ser Batman, Superman o la Mujer Maravilla, que sea con la tuya, pero que no sea con plata del Estado. Porque ahí ya estamos hablando de recursos públicos que le pertenecen a todos los peruanos. Y eso es lo que actualmente hacen, ¿no? Todas estas ONGs progres caviares, ¿no? De la sociedad civil, ¿no? De izquierda, ¿no? Progre caviar, de poder negociar, o mejor dicho, de poder traficar, ¿no? O de poder sacarle la plata al Estado para poder financiar sus proyectos, ¿no? Abortistas, sus proyectos LGTBistas, sus proyectos derechohumanistas, ¿no? De acuerdo con la ideología de género. He ahí el problema, profesor Guillermo. El subsidio estatal, el financiamiento estatal, sacarle provecho a la teta del Estado para poder financiar pseudo construcciones morales que son totalmente falsas, anticientíficas y antinaturales, como lo es o como lo son las ideas, pensamiento y doctrina basada en una deconstrucción moral, en una deconstrucción sociocultural de la ideología de género, o mejor dicho, que conforma o constituye la ideología de género. Entonces, he ahí lo que tenemos que combatir, profesor Guillermo. Evitar el financiamiento estatal o el subsidio estatal para este tipo de perversas ideologías o ideologías nefastas, como lo es la ideología de género. He ahí la lucha. Ok, no sé, Jessica, ¿alguna palabrita más? Estamos al filo del tiempo. Así es. Bueno, más que nada agradecerle la presencia al doctor Villegas. Nos ha dado un panorama muy amplio de lo que es ideología de género, de cuáles son las normativas y las formas que debemos nosotros como maestros, como docentes, como personas manejar lo que son los deberes y los derechos correspondientes. Somos un país que busca la equidad, que busca la igualdad, obviamente, pero siempre tomando en cuenta que los valores vienen de casa, enseñamos desde casa y aprender a manejar de esa forma a nuestros hijos, para no tener problemas o dificultades quizás a futuro o situaciones sociales que se logren presentar dentro de los ambientes donde nuestros alumnos pues obviamente se van a tener que manejar en todo momento, ¿no? Y por obviamente, ejemplo, yo doy un consejo a los padres. Por ejemplo, yo doy un consejo breve antes de cerrar, ¿no? La entrevista con ustedes. De antemano agradezco la entrevista, en primer lugar, al profesor Guille y a todo su canon de ustedes, señorita Jessica, y a todos los miembros que conforman Pymes RTV Perú. Mire, si yo ahorita literalmente fuera padre de familia, o tuviera un hijo, una hija, o tuviera mis hijos, y yo viera ahorita esta situación tan álgida, problemática y conflictiva con respecto a la currícula educativa, yo como abogado que soy, yo literalmente lo primero que haría es presentar un amparo por violación a mis derechos constitucionales en cuanto a mi libertad de crianza, en cuanto a mi libertad de formación, en cuanto a mi derecho a la libertad de educación que yo tengo como padre de familia con respecto a mis hijos. Pero, por ejemplo, no sé, ya sea por motivo de desinformación, de ignorancia o falta de cultura, yo sinceramente, o sea, es para ver, sinceramente yo veo que en ese aspecto los padres de familia no han interpuesto, o sea, yo debería ver, ahorita como abogado me sentiría orgulloso si es que yo viera una lluvia de amparos, ¿no? En todo el Poder Judicial con respecto a este tema. Pero veo que solamente hay quejas, hay huelgas, hay protestas, hay movilizaciones en las calles,
lo cual no está mal, está bien, porque también la lucha política se hace en las calles, pero en concordancia con la lucha política también está la lucha jurídica. Lo uno va respecto a lo otro, lo uno va amarrado con lo otro. Entonces, está bien, hagamos efectivo nuestro derecho a la protesta, nuestro derecho a salir a las calles, a marchar, ¿no? La ola celeste, o mejor dicho, con mis hijos no te metas, ¿no? Etcétera, etcétera. Es- Pero también va de la mano, ¿no? Que los padres de familia presenten sus recursos judiciales. Y esa arma se llama los amparos, que cuando se violan o vulneran derechos fundamentales individuales. Y por otro lado, también yo no he visto hasta ahora que hayan presentado una acción de inconstitucionalidad con respecto por ejemplo, a leyes que ha dictado, por ejemplo, o que regulan el Ministerio de Educación, o incluso o normas administrativas, ¿no? En este caso vendrían a ser presentarse acciones populares, ¿no? Una acción popular con respecto a este tipo de normas, ¿no? Que están por debajo de la ley, ¿no? Entonces, no he visto ni acciones de inconstitucionalidad ni acciones populares por parte de los padres de familia que no se asesoran como abogados de calidad en materia de derechos constitucionales para poder tumbarse todas y cada una de estas leyes, normas administrativas o disposiciones administrativas que atentan contra los derechos, contra el derecho de crianza de los padres de familia con respecto a sus hijos. Yo no veo eso, no veo un movimiento jurídico por parte del sector pro vida y pro familia, incluso de los abogados pro vida y pro familia. Sinceramente veo que o es una falta de, digamos, de estrategia, o es ignorancia pura y dura, o es falta de desconocimiento, no sé, o tal vez era una suerte de inmovilismo político, jurídico, que tal vez hay un miedo, ¿no? Contra esta dictadura de la ideología de género a potenciales represalias, ¿no? En contra de todos, ¿no? Y cada uno de nosotros que estamos en contra de la ideología de género. En fin, ahí lo dejo para la reflexión, para todos y cada uno de ustedes. Muchísimas gracias. Gracias. Muchísimas gracias por su presencia el día de hoy. Ha sido el doctor Walter Villegas y el tema ideología de género. Definitivamente, Jorge, un tema muy controversial. Un tema muy controversial, un tema que todavía va a tener mucho pan que rebanar durante muchísimo tiempo y que bueno, acá en Pymes Perú tendremos las puertas abiertas para poder escuchar todos los lados y obviamente para poder seguir avanzando y que nuestro país mejore en el sector educativo, porque lo que nosotros como maestros realmente queremos es que nuestros niños salgan adelante y crear un país totalmente diferente, ¿no? En eso nos basamos. Muchísimas gracias a todos. Tenemos un comunicado del Ministerio de Educación acerca del retorno seguro a las clases. A ver, lo proyectamos, por favor. En este comunicado señalan de que el retorno a clases se continuará con el programa Aprendo en Casa para poder continuar con el tema de la semipresencialidad. Jorge, tú que estás un poco más enterado, ¿cómo va a ser el trabajo en las escuelas? Tengo entendido que va a haber varias modalidades. Sí, hay principalmente 3 modalidades, pero depende de las características propias que cada director pueda ver en su institución, ¿no? Mayormente en los rurales sí va a ser presencial, en los urbanos puede ser semipresencial y presencial de acuerdo a las condiciones. Recordemos de que hay saturación de alumnos en las zonas urbanas. Esto está enmarcado en la RM 531, pero a su vez hace menos de 2 semanas ha salido un reforzamiento a esta norma con la 048, la RM 048 Minedu, en el cual 048-2022, en el cual ya andan las pautas para posiblemente hacer los horarios. Considerar los alumnos o profesores que tienen vulnerabilidad, ¿no? O enfermedades preexistentes, el distanciamiento, ¿no? Y que no haya mucha saturación en las aulas. Se está hablando de que tiene que haber una distancia de 1 metro de alumno a alumno, por lo cual las aulas deben estar ocupadas entre 17 a 18 alumnos máximo por aula, ¿no? Para que se respete el distanciamiento. Tener
Los mecanismos de salubridad, acá viene un problema porque en América Latina somos el antepenúltimo país en salubridad, después de Haití y Guatemala, estamos nosotros. Los otros países están mucho mejor que nosotros. Nosotros tenemos un sistema de agua que solamente llega a un 80% de la población, mientras todos los demás países están en 95, 98% de agua potable. Entonces hay bastantes dificultades en esos aspectos. Los colegios están muy deteriorados, casi 20.000 colegios necesitan una total reconstrucción. Los sistemas de agua y desagüe son muy pobres, son mínimos. Entonces va a haber realmente un esfuerzo grande en los directores de colegio y los señores profesores para disciplinar a los estudiantes. Entonces están dando márgenes de manejo que el señor director o directora tendrá que argumentar en su GEL correspondiente. Si esto no llegara por alguna dificultad, distancia o algunas situaciones, entonces tendrán que usar pues la web, la radio, la televisión como instrumento de apoyo para el aprendizaje de los profesores, porque no todos los niños también cuentan con el determinado computadora. Solamente estamos a un 70% de la cobertura, entonces va a costar bastante que seamos un país que entre a la normalidad. Obviamente los maestros van a encontrar la manera de llegar a todos sus alumnos, van a encontrar, son personas muy esforzadas, van a encontrar la manera, pero creo que todavía falta hilar fino y reconocer las características de cada institución. En el Perú, las instituciones no son homogéneas, querida Jessica. Hay mucha diferencia, aún en el mismo distrito hay mucha diferencia. No todos tienen pues las facilidades que tiene un colegio emblemático, ¿no? Entonces, hay muchas dificultades, había que entenderlo. Algunas escuelas privadas también presentan muy buenas condiciones y obviamente pueden ajustarse a los requerimientos de salubridad que está requiriendo el ministerio. Pero habrá que esperar, habrá que esperar. Creemos que hasta el 28 de marzo, que es la fecha tope del inicio de la asistencia, todavía habrá que esperar alguna norma que complemente a todo este comunicado. Claro que sí, definitivamente esperaremos y bueno, siempre brindándoles la mejor información, la fidelidad de cada una de ellas, para que nuestros padres de familia, docentes y nuestro público en general esté muy informado con esta presencialidad que definitivamente va a ser muy agradable para los niños después de 2 años de prácticamente no haber podido compartir con sus maestros. Y como acabas de mencionar, Jorge, los maestros están preparados, se están preparando inclusive para poder recibirlos a los niños de la mejor manera, a los jóvenes también, y poder brindarles la mejor educación, que es lo que realmente nosotros buscamos, que nuestro país crezca y que los niños sean el futuro realmente de nuestro país. Muchísimas gracias a todos, muchísimas gracias Jorge por poder compartir cada martes de 9 a 10 de la noche este espacio, asimismo a cada uno de nuestros invitados, al doctor Villegas, y los esperamos el otro martes a las 9 con un tema también muy interesante. Bonita noche, nos vemos hasta el otro martes. Hasta el otro martes, Jorge. Cuídate. Gracias.